Y como les adelantábamos en el bloque anterior, ahora vamos a hablar de un referente en nuestro país, una persona sumamente importante, como lo es Cacho de la Cruz. Y para eso recibimos a Joaquín Doldán. Él es escritor y se tomó el gran trabajo, que está buenísimo, y todo lo que aporta esto, ¿no? De poder tener este libro que nos cuenta la historia, la vida de Cacho de la Cruz. Lo que conocemos y lo que no conocemos, porque si habrá anécdotas para contar, todo es mentira, se llama el libro. Sí, sí, todo esto, y sabes que es un detalle no menor. Perdón. Porque, claro. no, ¿sabes por qué te digo? Porque está buena la confusión, porque hay algo de verdad. Claro. Pues si vos decís todo es mentira, pero es todo esto. Todo esto, claro. Que fue una frase que me dijo Cacho, aparte. Eso te iba a preguntar, ¿cómo salió el título del libro? ¿Por qué? Salió el libro mágicamente, o sea, si yo hubiera ido a tocarle el timbre, estaba ahí todavía esperando, ¿no? Pero todo fue a raíz de Memorias del Tablado, que es un programa que yo hago entrevistando a gente de carnaval que ya no está en carnaval. Sí. Daniel Lobo, que era con el que tuvimos la idea de hacerlo, había trabajado en Cacho Bochinche, había hecho Pinocho. Sí, claro. Y en Canal 12. Y entonces me dijo, no, tenemos que empezar con alguien potente, así, tipo Cacho de la Cruz. Yo lo primero que pensé era imposible que... No tengo cómo. Al otro día estaba sentado en el comedor de que yo no había hecho televisión en mi vida, porque había hecho 30 años de radio, pero nunca televisión, y me vi sentado en mi primer programa con Cacho de la Cruz. Señor Televisión. Sí, con el señor Televisión, claro, ni más ni menos. Como para hacerlo todo mal. Y fue divino porque fue una charla sobre carnaval, aparte que los dos teníamos muchos códigos. Zona de confort. Era como un placer. Lo que sí, en vez de dos bloques de 20 minutos, que era lo que hicimos, 6 bloques de 20 minutos. Pero que claro, había que aprovechar. Pero es que claro, la cantidad de anécdotas que... ¿Te puedes imaginar? Solo de carnaval era increíble, cosas que yo ni siquiera sabía que habían pasado durante el carnaval. Bueno, una locura. Y cuando me iba, refiriéndose un poco, vimos los premios, los discos de oro, los Florencio, todos los Iris, todo lo que tienen ahí. Y se refería a eso, a cómo todo esto, todo lo que se arma de cara al telespectador, es como una ficción, es como una mentira que uno termina a veces cometiendo el error de creérselo. Entonces, cuando me dijo todo esto es mentira, yo me fui con esa idea pensando y le dije a Daniel, digo, un libro acá sería... Y Daniel fue el que me dijo, pero ¿por qué no se lo propones? Porque yo creo que hubo como química ahí. Y efectivamente, a la semana... ¿Se lo propusiste a Cacho se lo propuse, mismo? ¿Y él qué dijo antes? Enseguida dice, sí, mira, venite, dice, hacemos una cosa, me dice, nos juntamos una vez por semana, 1 hora, nos tomamos un café y te voy contando cosas. Bien. Bueno, el primer día fui 4 horas. Eso te... Sí, hizo 6 bloques de 20 minutos, imagínate, no va a ser 1 hora. Al segundo día 5 y así una vez por semana. Nos atravesó un poco la pandemia, tuvimos como pausas, pero aún así por teléfono, cuidándonos mucho, o sea, pero 2 años y pico de reuniones que parecían en un momento que no se terminaba más, ¿no? Porque cada tanto encontré esta caja, me decía. Claro. Y adentro de la caja era como una fuente de... Qué trabajo también saber, bueno, qué relatar, qué elegir, ¿no? Claro. Entre todo eso. ¿Sabes que hubo una cosa como fácil de guía? Fue dificilísimo y hermoso al mismo tiempo. Entonces como que no... Yo lo seguiría escribiendo. ¿Sí? Llegamos a él mismo fue el que dijo, me parece que ya está en un momento. Bien. Que fue cuando llegamos al momento actual. Perfecto. Que es una parte del libro aparte que a mí me encanta, que la gente lo está leyendo y me está dando devoluciones. Pero todavía nadie llegó. O y muy poca porque gente, hace poquito. Claro, muy poca gente está llegando al final, que yo creo que es una parte muy emocionante del libro y muy importante, inclusive para la gente que trabaja en los medios, para los telespectadores. Me parece que puede llegar a cambiar o pretende un poco la visión que tenemos de lo que vemos, de cómo consumimos los medios. No solamente cómo los producimos, que también me parece súper importante eso, sino cómo lo vemos y la visión que tenemos de nosotros como sociedad y como cultura. Me parece que tiene por ahí también un valor. También, bueno, tuviste muchísimas entrevistas con él y charlas, pero con otras personas allegados a él, querido, gente como Cristina Morán también fue parte. Claro. Sí, igual a Cristina la llamaba para hablar con ella. Para hablar, claro. Una linda excusa. Una pregunta para hacerte de Cacho y era para hablar. Sí, pero a mí me pasó que hubo determinadas personas... Yo quería que la perspectiva de la memoria fuera de Cacho. Bien. Entonces quería como respetar. Entonces, por ejemplo, gente cercana a él, sí, alguna, pero no quería como que me trastocara la historia. Aún no fuera tan así, no sé si me entendés. ¿Viste que respetar como es su relato. El parámetro del relato del propio Cacho. Que el pasado de uno hace una lectura que me parece que puede ser diferente a la de otro. Está bien que estuviera reflejada Tal así. cual. Pero algunas cosas está bueno para darle profundidad, otras perspectivas, cosas que Cacho no se acordaba, alguna cosa que no se acordaba bien o que le había pasado por encima porque él estaba en otra, ¿no? Claro. Entonces, ahí Cristina Morán fue muy útil, gente del show, Daniela Marota,
a Nelson Burgos, llamé a muchísima gente así como relacionada en pequeñas conversaciones, y los hijos fundamental, ¿no? Maxi en particular, y mucho con Santiago. Santiago estaba muy presente en el retiro de Cacho, entonces hubo en particular una charla muy larga, muy linda con Santiago, que para mí es como la parte del libro que más me gusta, cuando Cacho de la Cruz deja de ser Cacho de la Cruz y se transforma en el papá de Santiago, lo lleva al fútbol. Claro. Y ese rol me parece que... Y cómo reacciona el resto de la sociedad me parece muy curioso, ¿no? Ante estas situaciones... Claro, por ejemplo, mirá, Santiago, un detalle que me contaba que era muy curioso, que lo llevaba al fútbol, Cacho. Y dice que lo llevaba, y el resto de los padres no le hablaban. Claro. ¿A quién? ¿A Cacho? A Cacho. A Cacho. Claro, porque era Cacho de la Cruz. Claro. Entonces el resto... todos los prejuicios que uno tiene, los preconceptos que uno tiene con respecto, y no se le acercaban. Entonces dice que al final él optaba, como sentía que le incomodaba, ni siquiera bajaba, se quedaba en la camioneta. Claro. Más de un padre dirá, Cacho de la Cruz ni bajaba. Pero no, a él le pasaba, claro. Bueno, eso también lo que sucede con una fama tan grande como es la que tiene él, ¿no? Claro. Una persona tan masiva, tan conocida, tan querida por todos, que muchos padres capaz que hasta lo vieron todo el tiempo, algunos más chicos, otros más grandes, porque también Santiago es generacionalmente, entonces quizás se habían criado mirándolo, entonces hay todo un tema ahí que se convierte en un peso quizás también. Imagínate, imagínate, una época aparte donde no había, ahora hay muchísimos canales. Bueno, eso también es difícil de explicar a las nuevas generaciones, ¿no? La masividad que tenía la televisión en esos momentos, la cantidad de puntos de rating que se hacían, la cantidad de televidentes que estaban mirando todo esto. Como Cacho, uno de los récords que tiene muchos, pero uno que es muy llamativo, es en Argentina, con Operación Jajá. Claro. Tiene el récord del programa más visto, una cosa como 6 millones de personas que lo vieron. Que eso, fíjate, en Argentina, que acá ni siquiera lo pasaban. Editaban las partes que aparecía Cacho porque eran otro canal, esas cosas. Y Joaquín, ¿algún trayecto o algún momento que para Cacho sea importante que dijo, mira, yo esto me gustaría que esté? O, sí, había muchos. Él era muy... y curiosamente no tenían que ver con la televisión. Mirá. En esa primera entrevista, que fue capaz que era más larga, con la música, sí. Claro. En esa primera entrevista que era muy, muy larga, lo escuché una vez, el día que lo desgrabé no lo volví a escuchar porque no me soportaba a mí. Preguntándole, ¿y cuándo empezaste en la tele? ¿Y cuándo empezaste en la tele? Yo lo quería empujar para adentro de la tele. Y él tiene todo un universo. Estaba todo hablándome de otra cosa que estaba espectacular, que era mucho más útil, que tiene que ver con la música. Él le dio como, me parecía que quería reflejar mucho la época de los Hot Blowers y todo lo que significó esa banda de jazz, de Dixieland, que yo le digo, es una banda de rock, me dice, no, de Dixieland, digo, ya sé, pero digo, es de rock, porque las cosas que hacían esa gente, las cosas que se mandaban, o sea, no quiero contar cosas del libro, pero eso lo tenemos que leer. No, pero además, una locura Cacho, que además de ser una figura y tan querido y todo eso, fue siempre una persona que le abrió las puertas a un montón de artistas, de diferentes, que quizás no eran aceptados, y Cacho daba lugar, un tipo muy generoso, que ese es el relato también que aparece. Sí, y una cosa muy particular, que también, te digo, el parte del vínculo que teníamos, su relación con Carnaval. Claro. Toda la gente que conocía en Carnaval, cuando yo salí los Carlitos, medio de los Carlitos, Cachito de León, todos estaban en el show de mediodía en ese momento. Claro. Daniela Marota era la coreógrafa, había, ya te digo, innumerables. Armando Cacani estaba un argentino que estaba en ese momento en los Carlitos, estaba en el show. Él tenía un vínculo, y en el show estuvo Pinocho Sosa. Sí, por eso. Él también le dio un montón de lugar a todos los artistas de Carnaval. Mila Chivarelli de Los Paseanderos. O sea, es raro no encontrarte con personas. Y después de la cultura uruguaya, en el libro aparece Mateo, bueno, Fatoruso estuvo en los Fútbol, Rada, por supuesto, ¿no? Era como una dupla en un momento. O sea, yo creo que no hay una persona de la cultura que no esté vinculada directa o indirectamente con la participación de Cacho en nuestra vida. Cuando él, una vez que estaba el libro y se lo entregaste y lo termina de leer, Cacho, ¿qué evolución se lo leí yo en realidad. Se lo iba leyendo yo lo iba leyendo como las partes, fragmentos, sobre todo por algunas partes que yo... Fue raro lo que pasó, porque en un momento, por suerte, llegamos a mucha confianza, mucha sintonía, y llegó a pasar lo que, en teoría, ahí demostrando que soy mejor escritor que periodista, que decía, mira, Cacho, yo esto no lo voy a poner. Claro. Yo esto no lo puedo poner. Claro. Porque a mí me van a venir a buscar, yo tengo un hijo chico. Vos sos Cacho de la Cruz, no te van a hacer nada, pero yo esto no lo voy a contar. Y dije, ponelo. Es como al revés, se nos dio vuelta la tortilla de la cantidad de cosas. Sí, muy bueno. Y lo mágico, digamos, que fue como muy fluido también, que era difícil,
y que era una de las metas que yo tenía, era hablar de la vida de él. Claro, más allá de la estrella. Claro, no lo que de repente todos conocemos o que de algún modo hemos pero no por chusmería, yo soy muy poco chusma, pero aparte yo creo que hay cosas que se saben, pero todavía más profundo. Y claro, llegar a un lugar más profundo. Pero poco se sabe de eso, porque nunca se ha visto a Cacho hablar desde ese lugar, o al menos en pocas ocasiones, ¿no? Conocer a la persona, me parece que eso estaba buenísimo, conocer a la persona, que Cacho en cierta forma... tenía como una coraza también por esa exposición, no tenés otra forma de sobrevivir en una sociedad que te está todo el mundo mirando si no tenés como una coraza, y lograr ver qué era lo que pasaba ahí atrás y todo, inclusive el sufrimiento. Cacho es un tipo que en eso se parece bastante a mí, le evita mucho el conflicto, el sufrimiento, ¿no? Y él lo vivió en primera persona, ¿no? El Cacho y Trota, la gente de la época se acordará, eran una dupla. Cuando muere Trota de forma repentina, claro, Cacho tuvo que seguir. Claro, un golpe muy fuerte. Y lo que hubiera sido capaz que esperable, o lo que haríamos capaz que cualquier comunicador, sería en el primer programa, bueno, hacer referencia, hacer un programa de homenaje y todo. Cacho no lo hizo y muchas veces la sociedad se lo reprochaba eso. Mira. Digo, ¿cómo pudo seguir, cómo hacer de cuenta que no? Pero también es un cuidarse del dolor. Fue una decisión personal esa. Claro, pero efectivamente es lo que dice, ya es cuidarse del dolor. Es lo contrario, o sea, es lo ser tan sensible que una persona dice, qué frío. Digo, al contrario. Soy absolutamente incapaz de enfrentar el dolor. De hecho, a Cacho le preguntás hoy por Trota y dice, tiene que hacer como, pierde como un segundo, de que sigue vivo. O sea, dice, yo hago de cuenta, yo no puedo pensar en que Trota no está. Claro. Y a pesar del tiempo, estamos hablando de muchos años. Sí, muchísimo. 30 años. Sí, hace un montón. Pero lo importante que fue y que es. Y aparte la admiración que tenía, ¿no? Que para él Trota era como el mejor comunicador, el mejor humorista, el mejor compañero. Era como una piedra de referencia. Imagínate aparte que perder eso, ¿no? Y yo nunca había escuchado de parte nuestra, ni gente del medio, ni nadie, decir, ¿cómo estará Cacho con la pérdida de Trota? O sea, todo el mundo dio por supuesto que Cacho había seguido. Porque en realidad me parece que capaz que, como vos decís, es Joaquín parte de ese personaje que Cacho muestra para la cámara. Se lo vio como un hombre muy fuerte, ¿no? Sí. Como muy indestructible, como muy y mucho lo del bufón, ¿no? Lo del payaso que llora abajo de la máscara, pero de cara está siempre con una sonrisa, ¿no? ¿Y cómo lo ves ahora, Cacho, no? Porque de hecho nosotros hace unos días nuestra compañera Virna tuvo la posibilidad de hacer un móvil, lo cual disfrutamos todos, porque veíamos con la alegría de Virna, era nuestra desde este lado, y lo veíamos a un Cacho espléndido que uno no puede entender cómo nos siga siendo parte de la tele prácticamente, ¿no? Digo, estando en esencia, delante o atrás de cámara. En una sociedad inteligente lo tendríamos en un trono, mirando con muchas pantallas, diciendo, cambien esto sí, esto no. Mirando pilotos de programa. En una sociedad hábil. En el teatro pero ¿crees que él, produciendo ideas de teatro? Ahora que lo conoces mucho, ¿crees que él le gustaría estar en ese lugar? Yo creo que en ese rol está. O quizás prefiere... Yo creo que en ese rol está, de hecho. Está. Y capaz que indirectamente, porque con Maxi tiene directamente... pero viste que hay gente que se retira y prefiere me voy a hacer una huerta. Claro, lo que pasa es que yo creo que el rol es que la gente lo quiere poner en el mismo lugar que entonces es lógico que no podemos querer que ahora un Cacho Bochinche, por decir. Pero sí es fascinante. Yo a gente que, por ejemplo, en los medios de comunicación, estudiantes de licenciatura de comunicación, lo sentaría una tarde a mirar tele con Cacho. Sí, claro. Por ejemplo, para que él te diga... ¿Qué es lo que ve? ¿Cómo mira la tele? Uno no puede concebir que una persona como Cacho, con todo el conocimiento, con toda la carrera, no dé, no sé, charlas, no siga siendo parte de... No sea convocado por la facultad, yo qué sé, para que venga y que dé una charla a los estudiantes, para que nos haga a los comunicadores. Claro, ver todo te da 3 consejos, él te estudia. Aparte, cuando lo hacemos es fascinante. Él mira la tele así y dice, esto de tal cosa. Y te da 3 cosas y digo, ¿cómo vio? Claro, porque sabe mirar las costuras de lo que pasa, ¿viste? Y yo creo que él, mira, a mí, imagínate la responsabilidad que era para mí, porque si dicen que sacarte una foto te roba el alma, imagínate escribirte un libro, te roba la vida. Entonces la responsabilidad que era para mí y saber que era un libro que iba a ser muy leído y que iba a ser leído con ojos muy críticos también. Yo, si bien escribí muchas cosas, nunca algo, una exposición semejante y con la persona ahí al lado recibiendo las devoluciones, ¿no? Claro. De que pensás que un hijo diga... Che, mamá, mirá que te puso esto tuyo, ¿no? Claro. Entonces, era como mucha responsabilidad.
por suerte está pasando lo que yo buscaba, que era, primero, no hacer una entrevista larga ni no un listado de anécdotas, sino un libro con cierto contenido novelesco inclusive, donde se pueda entender todas las dimensiones de una persona. Y después, Fabiana, mi esposa, me dice, también hay que decir que te encariñaste. Y yo no... ¿Cómo no? Claro. Para mí imposible, pero es muy significativo también. Yo creo que yo descubrí un tipo, re buena persona, con un corazón gigantesco y que ayudó a muchísima gente y con, inclusive, que es una cosa fantástica y no todas las personas adultos mayores logran, muy consciente de sus defectos, muy crítico. Porque no es todo maravilloso. El libro no es, dijera un crítico que me gustó mucho lo que puso, no es una chupada de medias, no es una cabotería. Sí, que fácilmente podría haber caído ahí fácilmente. Él cuenta cosas donde él se equivoca. Cosas que acá estuve mal. Y te lo dice él, o a veces yo trato de reflexionar alrededor de algo que puede haber sido un malentendido y lo dejamos ahí para que la gente lo vea, ¿no? Hay gente con figuras públicas que uno pensó una cosa, otro pensó otra. Y él dice, yo ahí me puse duro porque quería defender mi puesto de trabajo. Entonces, cuando lo ves así, lo ves con la perspectiva de él, me parece fantástico, inclusive con el tema de las exparejas, ¿no? Él habla mucho de eso, de que él se alegra de no haber actuado con rabia, haber entendido el dolor de las personas. Y eso me parece que es de un grado de empatía que no es frecuente. Por lo menos yo nunca lo había vivenciado de forma tan cercana, ¿sabes? Joaquín, felicitarte por este libro y bueno, y invitar a todos a que formen parte y que puedan leer Todo esto es mentira, que está a la venta ya en... Sí, está en todos lados, por suerte, anda por ahí. Es un regalo para el Día del Padre, ahora que se viene uno está pensando que es un libro que seguro que le va a gustar a todos, a todas las... Y tiene varias historias con su padre, que son una maravilla, y también el tema ese de la paternidad, ¿no? Toda la historia de él, su vínculo, porque, contrario a lo que la gente piensa, Cacho es un padre muy presente. Sus hijos lo tienen como muy presente. Bueno, Maxi lo llevaba al canal siempre, a Rodrigo lo metió de técnico, a Daniela en la producción. O sea, pero una forma de acercarlos no era para enchufar a sus hijos, porque al final todos hicieron otro camino. Era para estar con ellos. Está muy bueno. Y todas estas cosas que vamos a saber y conocer entonces cuando leamos Todo esto es mentira. Joaquín, un placer, como siempre, recibirte. Muchas gracias. Muchísimas gracias.